Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, en esta hora vamos a dar inicio a la quinta reunión. Gracias le damos a nuestro Señor Jesús. Amén, por su bondad, por su misericordia y por esta bella oportunidad que nos da una vez más de estar aquí reunidos, de estar aquí conectados a través de este medio, digamos de forma virtual, conectados de forma virtual, pero también conectados de forma espiritual, ya que estamos conectados por el mismo Espíritu. Es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, amén, el que nos une y el que nos conecta en esta hora. Así que antes de dar inicio de manera formal, bueno, vamos a hacer una oración. Quisiera invitarles a que me acompañen a hacer una oración en esta hora. Cierre sus ojos por un instante, concéntrese en este espacio, en este tiempo que vamos a tener acá. Olvídese por un momento de los problemas cotidianos, por un instante de los quehaceres del hogar, de los que tenemos allí pendientes quizá, y vamos a concentrarnos en los próximos minutos a lo que vamos a hacer en esta hora, que es estudiar, escudriñar la hermosa palabra de nuestro Señor Jesús. Así que le invito a que ore conmigo en este momento, en el nombre de Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor Jesús, te doy las gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias porque en esta hora has permitido, Señor, que nos conectemos a través de este medio, Jesús, pero con un solo propósito, con un mismo propósito, y es el de escudriñar tu palabra, el de edificarnos en tu palabra, es el de poder, Señor Jesucristo, poder ayudarnos los unos a los otros, soportándonos y edificándonos, como tú lo dices en tu palabra, Señor Jesús. En este momento te lo ruego, Dios de la gloria, que seas tú tomando el control, Señor Jesús, de esta hermosa reunión. Que seas tú, Padre amado, dirigiendo cada hermano que vaya a conversar, que vaya a hablar, que vaya a transmitir tu palabra, Señor. Que seas tú usándole en esta hora. Te lo ruego, Padre Santo. Mira a cada hermano, cada hermana que se ha conectado, Señor, desde su hogar, desde su trabajo, tal vez, desde diferentes espacios, Señor, en diferentes naciones, en diferentes ciudades, Señor Jesús, pero que ha tenido la determinación en este momento de buscar más de tu presencia, de buscar más de ti, Señor, de buscar más de tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, te lo ruego, bendice su vida, Señor. A cada uno de ellos bendícele, Señor. Dale la fortaleza para que puedan seguir adelante. Y una vez más, Señor, te lo ruego, toma el control de esta reunión que es en tu nombre. Esta reunión, Señor Jesús, que es para alabarte, para glorificarte y para crecer en espíritu y en verdad, Dios de la gloria. Dirígenos, Señor, y danos la sabiduría, Padre. Danos el entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Gracias te doy una vez más por esta bella oportunidad y por mis hermanos y hermanas que se han podido conectar y por los que se van a ir conectando, Señor Jesús. Te doy las gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, ahora sí, de manera formal comenzamos. Quiero darle la bienvenida desde ya a todos los que se han hecho presentes, a todos y cada uno de ustedes. Quiero darle la bienvenida a mi hermano Jefferson Rodríguez, a mi hermano Johan Colmenares, mi hermana María Fica, que también está por allí conectada, mi hermano Patricio Fica, que también está conectado, mi hermano Gregorio Arriagada, que también está con nosotros, amén. Mi hermano Freeman Rondón también está por allá conectado. Bendiciones, hermanos. También está la presencia de mi pastor Ezequiel Barrientos, amén. Y hay alguien más que también está conectado con nosotros, que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Él es el Dios que nos une a nosotros. Podemos conectarnos a través de este medio, pero a través del Espíritu Santo nosotros estamos conectados con nuestro Dios y con cada uno de nuestra familia espiritual. Amén. Cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Cuando nosotros nos unimos con un solo espíritu, podemos alcanzar todas las cosas que nos propongamos. Amén. Hoy vamos a continuar el tema que comenzamos la semana pasada acerca de la unicidad de Dios. Amén. Y
A la semana pasada conversábamos un poco acerca de lo que era la doctrina monoteísta. Amén. Y hablábamos acerca de quizás otro grupo de personas, aparte de los monoteístas, entre los cuales se destacan los ateos, los agnósticos, los panteístas, los dualistas, el trinitarismo, el politeísta. Amén. Hablábamos de todo eso. Y hablábamos también de que en el Antiguo Testamento nos deja bien clara la enseñanza, como lo dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Amén. La importancia de creer y de amar a un único Dios. Amén. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y mencionábamos bastantes citas bíblicas. Así que yo espero con la ayuda de Dios de que el día de hoy podamos continuar también con varias citas bíblicas, para que no seamos nosotros lo que hablemos de lo que pensemos, sino que sea la palabra de Dios la que nos hable, amén, a través de los diferentes versículos que vamos a estar leyendo en esta tarde. Hablábamos también de la pregunta que hicimos, era si la Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios. Esa fue una de las preguntas casi finales que hicimos la semana pasada y hubieron varias participaciones. Estuvo bastante interesante y hoy vamos a continuar acerca de esto. Vamos a comenzar respondiendo 3 preguntas claves. La primera de ellas, vaya preparándose para que participe también. Cualquier respuesta que usted pueda dar será según su conocimiento, según lo que usted cree, según lo que usted tiene entendido, amén, según lo que usted ha escuchado. Si quiere respaldarlo con un versículo bíblico, excelente. Si quiere solamente decirlo con sus palabras, también está bien, amén. Lo importante es que participemos en esta reunión. Así que la pregunta que voy a hacer en primer lugar es: ¿quién es el Padre? Amén. ¿Quién es el Padre? Vaya pensando su respuesta y puede pedir la oportunidad para cederle la palabra y usted pueda responderme esta hermosa pregunta de quién es el Padre. Amén. Mientras tanto, quiero invitarle a leer en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Amén. El versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Y en el capítulo 9, aleluya, versículo 6, dice, hablando de lo mismo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que la pregunta es: ¿quién es el Padre? Aquí está parte de la respuesta. Está hablando de que un niño iba a nacer y el principado sobre su hombro, y llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces allí está hablando un poco acerca del Padre. No sé si alguien ya quiera participar, si alguien quiera decir unas palabras con respecto a esta pregunta: ¿quién es el Padre? Amén. Hermano Jefferson. Amén. Amén.
Amén. Amén. Ahí también está una respuesta acerca de quién es el Padre. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús, estando en la carne, estando acá en la tierra, dijo: yo y el Padre uno somos, dando a entender que Él era o es el Padre. Lo que yo les leí en Isaías capítulo 7, versículo 14, amén, es una profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en el capítulo 9, verso 6, es la misma profecía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora, si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 1, vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. La profecía fue escrita por Isaías y el cumplimiento lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, verso 21, dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el verso 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces este niño iba a tener ese título, el principado sobre su nombre, sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces allí estamos entendiendo que el Padre es Jesús. El Señor Jesucristo es el Padre. Si por ejemplo vamos a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, amén, el versículo 7 en adelante dice: por lo cual le prometió, amén, Juan 14, 7, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Creo que esa no es la cita. Sí, esa no es la cita. Estamos hablando acerca de Felipe. Cuando Felipe le pregunta a Jesús, amén, por el Padre. No. Ah, perdón. Es que yo me equivoqué acá del libro. Juan 14. Yo era que estaba leyendo mal, estaba leyendo otro versículo. Ahora sí, el verso 7 dice: y dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Amén. Esto lo dijo el Señor Jesús. Verso 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quiénes estaban viendo los discípulos? A Jesús. Amén. Jesús es el que le está diciendo. Vamos a leerlo desde el verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, dice el Señor Jesús, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quiénes estaban viendo? A Jesús. Pero el verso 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, muéstranos el Padre y nos basta. Y el verso 9, el Señor le responde, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y el verso 10 lo aclara: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Amén. En otras palabras, el Señor estaba diciendo que Él es el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Se supone que estaban viendo a Jesús, pero dice que desde ahora le habéis visto. Entonces,
nos da a entender claramente eso. Pero si vamos a, creo que ese fue el que tú dijiste, Jefferson, Juan capítulo 10, verso 30. Amén. Yo y el Padre uno somos. Entonces allí Jesús lo dijo explícitamente. No sé si alguien más quiera agregar algo con respecto a de quién es el Padre. Amén. Creo que estos versículos son bastante claros acerca de que Jesús es el Padre. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿quién es el Hijo? Amén. ¿Quién es el Hijo? Si vamos a Lucas, capítulo 1, amén, versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que la pregunta es, ¿quién es el Hijo? La respuesta sería Jesús. Amén. Jesucristo es el Hijo. Podemos volver a citar a Isaías, un hijo nos es nacido. Amén. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Entonces estaba hablando de Jesús. Vamos a Mateo otra vez. Vemos el cumplimiento de Mateo 1:21. El verso 23 dice, todo esto se sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor a través del profeta. Amén. Entonces el Hijo es Jesucristo. Nos queda una tercera pregunta, quizá ya usted se imagina cuál es. La pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Amén. Me gustaría escuchar participaciones, aleluya, en esta hermosa tarde, casi noche. Ya para Johan es de noche. Para Jefferson también es de noche. Amén. Para los que estamos en Chile todavía es tarde, no es noche todavía. ¿Quién es el Espíritu Santo? Amén. Vamos al libro de Mateo. ¿Quieres decir algo, hermano Jefferson? Dígalo. Amén. Ok, Mateo capítulo 18, el versículo 20. Aprovecho de decirles, si están tomando nota, de cualquier manera, si se les pasa algún versículo, yo estoy grabando esta transmisión para luego ver si la podemos publicar. Así que, hablando proféticamente, saludo a todas las personas que están escuchando o que están viendo esta transmisión días después de hoy, 16 de noviembre, a través de quizá YouTube o alguna otra plataforma. Gracias por tomarte el tiempo, amén, de ver esta transmisión. Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mi hermano Jefferson hablaba de que su Biblia, la versión que él tiene, las palabras que dijo textualmente o literalmente nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la carne, están marcadas en letra de color rojo, me dijo mi hermano Jefferson. Yo quisiera que mi hermano Jefferson buscara esta cita en Mateo capítulo 18, versículo 20, para ver de qué color está, si está negro o si está de color rojo. Amén. Para ver si nos da una idea de quién está diciendo esto.
Ajá. Amén. Entonces nuestro Señor Jesús fue el que dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo iba a ser una persona física, carnal, para estar presente en tantos lugares de forma simultánea? Por ejemplo, en esta reunión en la que estamos nosotros, habemos más de tres y estamos reunidos en el nombre de Jesús. Por lo tanto, sabemos, entendemos y creemos que Jesús, nuestro Señor Jesús, está presente en esta reunión. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a ser posible eso? ¿Cómo una persona de carne y hueso va a estar presente en tantos lugares a la vez? Es porque está hablando acerca de su espíritu, es decir, el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Jesucristo. Esto es solo una cita bíblica. Voy a darle la palabra a mi hermano Jefferson, que iba a decir algo, y después continuamos con otras citas. Amén. 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 Excelente. Y como lo vimos en la primera pregunta, ¿quién es el Padre? Amén. Vimos que el Padre era Jesús. Entonces eso también nos da la conclusión o nos da a entender de que el Espíritu Santo es Jesús. Amén. Gracias, hermano Jefferson. Muy bueno su aporte. Vamos a seguir adelante. Decíamos que Mateo 18:20 Jesús dijo, donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y la pregunta era cómo iba a estar en medio de nosotros cuando se invocara su nombre. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 5 nos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, amén, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En otras palabras, está diciendo que Jesucristo es el Señor. Y si ven la escritura, está con una S mayúscula. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. En otras palabras, Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Por qué lo digo? Vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Amén. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Dice,
Porque el Señor, ¿quién es el Señor? Lo acabamos de decir ahora, Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor es el Espíritu. Y resalto dos cosas. En primer lugar, no dice es Espíritu, dice es el Espíritu. Amén. Y en segundo lugar, Espíritu aparece con una E mayúscula, una E grande. Está hablando de el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El Señor, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, amén. Donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Allí hay libertad. Por eso Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. En otras palabras, cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, allí está nuestro Señor Jesús en medio. ¿En qué forma? En forma de Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Aleluya, qué hermosa palabra. El Señor es el Espíritu. Entonces vemos que Jesucristo es el Señor y vemos que ese Señor es Espíritu. Amén. De esa manera se cumple su palabra y de esa manera respondemos la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Sin embargo, vamos a leer 2 citas más. Bueno, mi hermano Johan quiere decir unas palabras. Adelante, hermano Johan. Amén. Nueve, 5. Amén. 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 Muy buen aporte, hermano Johan, muchas gracias. Está bueno ese versículo también, Romanos capítulo 8, verso 9. Ahí mismo en Romanos, el capítulo 9, el versículo 5, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, hace la aclaratoria, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aleluya. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 5. Cristo o Jesús, Jesucristo, es Dios sobre todas las cosas. Muy bien, excelente. Pero vamos a leer una cita más. Vamos al libro de Juan, la carta o el Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan, en el capítulo 4, el versículo 24, nos dice, amén, este versículo también es conocido. El verso 24 nos dice: Dios es espíritu. Dios con D mayúscula, espíritu con E mayúscula. Dios es espíritu. Y en el verso que acabábamos de leer anteriormente,
hablando de Cristo, decía el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces Jesucristo es Dios, y acá dice Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoren. Entonces, de esta manera creo que nos queda bastante claro a la respuesta de quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que de esta manera entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, es nuestro Señor Jesucristo. No son tres, no son dos. Él es uno y su nombre es Jesús. Amén. Me acordé de ese cántico que siempre lo cantábamos allá en nuestra iglesia en el Lujano. Amén. No son tres, no son dos. Él es uno y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús. Amén. Ese es el nombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ajá, tenemos otra participación especial por acá. Así que vamos a cederle el derecho de palabra. No sé si es mi pastor, no sé si es Ezequiel o si es mi hermana Ana, porque a veces usan el mismo correo o la misma cuenta de Gmail. Pero estaba pidiendo la palabra. Agua Viva Barrientos Albornoz. Amén. Ah, es mi pastor. Bendiciones, pastor. Amén. 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 Ujú. Amén. Sí, amén. Amén. Sí, amén.
Amén. Así es. Jefferson. Ah, no, fue hermano Johan. Sí. Amén. Gracias, pastor. Sí, fue el versículo que leyó mi hermano Johan en Romanos capítulo 8. Amén. Antes de eso, mi hermano Freeman también estaba solicitando la palabra. Así que mi hermano Freeman, amén, tiene la palabra en este momento. Amén. Amén. Ujú. Exacto.
Excelente, muy bien hermano Freeman, muchas gracias. Muy bueno el aporte. Solo que sería en este caso un solo ser, no una sola persona. Amén. Esa también es otra de las frases que se nos pudieran escapar. Así como algunos dicen que Dios murió en la cruz del Calvario erróneamente, porque como bien lo has dicho, Dios es espíritu y el espíritu no muere. Por eso en la carne como tal dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Amén, porque en ese momento Dios, espíritu, sale de la carne para que la carne pueda, amén, morir, por decirlo de esa manera. Porque si Dios, espíritu, no sale de esa carne, de ese cuerpo, por mucho tiempo que estuviera colgado en la cruz del madero, no iba a morir. Por eso él dice: Padre, ¿por qué me abandonas? Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces allí entramos, gracias a lo que dijo mi pastor, a lo que dijo Freeman, allí entramos en esa doble naturaleza. Amén. Pero antes de hablar un poco más de esa doble naturaleza, vamos a ver dos versículos más. Estamos entendiendo bíblicamente, estamos entendiendo a través de la palabra de Dios, amén, respondiendo preguntas que se han hecho muchas personas: ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Si vamos por un momento a, gracias hermano Jefferson, Colosenses capítulo 2 verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Amén. Si vamos un momento a Deuteronomio, vamos al Antiguo Testamento, vamos a Deuteronomio capítulo 32. Amén. En este capítulo 32 vamos a ver el versículo 39. Estamos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32 verso 39. Dice, palabra de nuestro Señor Todopoderoso: ved ahora que yo, son palabras, amén, textuales de Dios. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Amén. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio capítulo 32 verso 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Amén. Yo hago morir y yo hago vivir. Esto lo dice en el Antiguo Testamento. Pero si vamos al Nuevo Testamento, primera de Juan, primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Allá en el Antiguo Testamento dijo: yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo soy el verdadero. Y acá vemos que dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y sigue diciendo: y estamos en el verdadero. Amén. Qué hermosa palabra. Pero no termina allí. El versículo sigue: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Hay otro pasaje hermoso que también lo dijo nuestro Señor Jesús, acerca de que nadie le quita la vida, sino que Él la da. Amén. Nadie me quita la vida, yo la entrego. Dice, vamos a leerlo. Capítulo 10 de Juan, el Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan, capítulo 10. Vamos a verlo en el verso, amén. Vamos a verlo en el verso 18. Dice:
nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Vamos a leerlo desde más arriba para que entendamos de qué está hablando. El verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y vimos en Deuteronomio 32-39, dice: yo hiero, yo sano. Amén. Y aquí Jesús está diciendo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, o sea, nadie le quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Amén. Entonces es otra característica propia de Dios, pero la está manifestando o la está diciendo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, Jesús es Dios. Amén. Por eso Él tenía o tiene esa potestad. También lo dijo en Mateo 28-19: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Deuteronomio 32-39: no hay dioses conmigo. Entonces, de esta manera entendemos que Dios es uno y está sentado en su trono de gloria, como lo leímos en Apocalipsis capítulo 4 versículo 2. Allí un trono y uno solo sentado. Y podemos ver en Apocalipsis capítulo 1. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito sea el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, con estos versículos, gloria al Señor Jesús, hemos profundizado bastante en la unicidad de Dios. Ahora podemos entrar un poco en lo que es la doble naturaleza de Cristo. Al continuar avanzando en busca de la verdad acerca de la unidad de Dios, es necesario estudiar algo con respecto a la doble naturaleza de Cristo. Amén. Nuestro estudio no estaría completo si no hablamos acerca de esta doble naturaleza o de estas dos naturalezas de Cristo. Amén. Ya que hay un gran contraste entre estas dos naturalezas. Amén. Y probablemente esta sea, digamos, en parte la clave de que exista tanta controversia acerca de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, cuando Él decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por ejemplo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y ahí desciende una paloma y una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Por eso vemos a un Jesús cansado, que quería también descansar, que tenía hambre, que tenía sed. Amén. Vemos a un Jesús que dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Entonces allí entramos en esa doble naturaleza, que es lo que yo creo que genera tanta controversia en el mundo entero, y que muchas personas no pueden entender cómo es posible que un mismo ser tenga dos naturalezas. Si vemos la profecía en Isaías,
hablaba acerca de que un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre. Entonces allí se le atribuyen títulos a ese niño, y a ese niño se le atribuía el título de Padre Eterno. También en otro pasaje, hablando de la misma profecía, decía que este niño llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces no se hace tan difícil entender la doble naturaleza de Cristo si entendemos que el niño tiene el título de hijo porque nació según la carne, como lo dice de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne viene Cristo. Se hace la aclaratoria de según la carne viene Cristo. Por eso le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque según la carne, de ese linaje de David venía Jesús, según la carne. El título de hijo lo tuvo la carne, mas sin embargo dentro de esa carne quien daba vida era el Espíritu Santo, era el Dios mismo, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Amén. Por eso acá en Apocalipsis 1.8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. ¿Cómo Jesús puede decir que es el principio y es el fin? La palabra nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el nacimiento de Jesús fue en Mateo capítulo 1, estando María, y ahí está toda la historia de cómo nace Jesús. Pero acá dice: yo soy, amén, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Así que quisiera escuchar alguna participación en cuanto a la doble naturaleza de Cristo. Algo que quieran resaltar o algo que quieran decir con respecto a esa doble naturaleza que tenía Cristo. Un ejemplo que ustedes recuerden en qué momento se manifestó o se expresó como hombre, como persona, como un humano, en qué momento se expresó como quizás como Dios, con potestad, con autoridad. Entonces quisiera escuchar algunas participaciones en esta hora. Amén. Sería bastante interesante escucharles decir algo respecto a esto, la doble naturaleza de Cristo. Amén, hermano Jefferson. Amén. Como Dios caminó sobre las aguas, amén, pudo violentar todas las leyes de la física, todas las leyes humanas conocidas, la ley de la gravedad, por ejemplo. Otro ejemplo significativo, cuando estaban los discípulos, amén, en una barca, y dice que la palabra que Jesús estaba durmiendo en la parte más baja de esa barca, amén, y había una gran tormenta, una gran tempestad, y los discípulos llaman al maestro y lo despiertan y le dicen: no ves que perecemos. Allí cuando Jesús reprende a los vientos, reprende al mar, reprende la tormenta, y hubo gran bonanza. Allí también se manifiesta esa naturaleza divina como Dios creador de todas las cosas. Como creador de la naturaleza se somete a su creador. Por eso cuando Jesús le habló a la tormenta, le habló a los vientos, le habló al mar, la naturaleza misma reconoce que era el mismísimo Dios que lo había creado. Por eso responde y obedece. Por eso hubo grande bonanza. Amén. También es importante entender que no hay que escandalizarse
por el término doble naturaleza. No estamos hablando de dualismo. Amén. Doble naturaleza. Nosotros, por ejemplo, los que, como dice en Juan, cuando Jesús habló con Nicodemo, Juan 3, le dice: el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del espíritu. Nosotros mismos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido del agua, los que hemos nacido del espíritu, tenemos una doble naturaleza también. Amén. Está la naturaleza de nuestro padre Adán, la carne. Todos somos hijos de Adán según la carne. Pero también está la naturaleza de Cristo, la naturaleza espiritual, la naturaleza de nuestro espíritu. Por eso Pablo habla de aquel viejo hombre también. Amén. Habla de aquel viejo hombre. Entonces nosotros también tenemos una doble naturaleza. Nuestra carne o físicamente, pues quizás tenemos unas necesidades, tenemos ciertos deseos, pero nuestro espíritu también tiene necesidades, también tiene deseos. Y algo similar era lo que sucedía que cuando Dios se manifestó en carne. La carne, la parte física, era naturaleza, y por ende, por esa naturaleza, existían ciertas necesidades. Amén. Pero por su otra naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, entonces allí se entiende todas las cosas que podía hacer, todos los milagros que pudo hacer, todas las cosas. Se entiende cuando Jesús en una oportunidad le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. Antes de dar sanidad, dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿quién más tenía potestad de perdonar los pecados sino Dios? Recordando que los pecados son una afrenta directa contra Dios. Los pecados, o el pecado, es lo que nos separa de Dios. Entonces, ¿quién puede perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces, Jesús dijo: tus pecados te son perdonados, dando a entender que como Dios, Él podía, o Él tiene esa potestad, tenía esa potestad en ese momento, y todavía obviamente la tiene. Y de una vez lo cuestionaron y le dijeron: ¿quién eres tú para estar perdonando pecados? Bueno, que es más fácil para ti decir: tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Era más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o eres sano. Entonces, a la final, nuestro Señor Jesucristo hizo las dos cosas: perdonó sus pecados y también le otorgó la sanidad. Amén. Como le dice nuestro hermano Jefferson acá por el chat, cuando multiplicó los panes y los peces, allí también se manifestó, amén, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que el versículo que más lo denota y lo expresa de esa manera es Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, bueno, si queremos ir un poco más allá, cualquiera me pudiera decir: pero, está bien, pero ¿qué significa deidad? Pudiéramos decir que deidad es un ser sobrenatural. Amén. O es una esencia, o es una naturaleza propia de Dios. Cuando se dice deidad, se está refiriendo a algo divino, a algo sobrenatural. En otras palabras, cuando estamos hablando de deidad, estamos hablando de la naturaleza propia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 9? Porque en Él, está hablando de Jesús, la carne, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces, de esa manera se entiende esa doble naturaleza de nuestro Señor Jesús. Amén. De nuestro Señor Jesucristo, tanto en la carne como en el espíritu. No sé si alguien más quiera también decir algo respecto a esto. Amén.
Excelente, hermano Patricio. Allí vemos en la carne, llorando, triste, y luego vemos el poder divino de Dios que estaba allí en ese ser, en ese cuerpo, en esa carne, levantando a un muerto, volviendo a darle la vida a un cuerpo que estaba ya, que era algo inanimado, porque el espíritu o el alma había abandonado a ese cuerpo. Ahora, ¿quién más tiene autoridad para hacer esto? En el principio, cuando Dios crea a Adán, dice que sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios fue quien le dio la vida al hombre. Ahora Jesús en la carne, como era el mismo Dios manifestado, tenía la misma autoridad para volver a dar vida. Por eso Jesús en el versículo que leímos anteriormente dice, yo mismo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque tiene esa potestad. Entonces, excelente ejemplo el que dio mi hermano Patricio. Vamos a anotar algunas citas por allí. Amén. Para ir cerrando esta doble naturaleza, hablando específicamente de la doble naturaleza de Cristo, de Jesús. Y el versículo que más, engloba todo esto, que es Colosenses capítulo 2, versículo 9. Ese versículo es muy importante, amén, y es interesante que conozcamos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que como hombre, Juan capítulo 8, amén, versículo 57, como hombre, dice: entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Amén. Entonces, como hombre, Jesús ni siquiera alcanzó a los 50 años. Amén. Pero si vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, amén, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir. Entonces, en la carne, o sea, como hombre, no alcanzó los 50 años. Pero como Dios, amén, es el eterno, yo soy. Cuando Moisés le dice a Dios, cuando lo llama, le dice: si el pueblo de Israel, si tu pueblo me pregunta quién me envió, ¿qué les voy a decir? Diles que yo soy, te ha enviado. Entonces, cuando vemos en Juan, ahí mismo en el capítulo 8, el verso 24, amén, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces allí está la naturaleza de Dios. Como Dios es el eterno, el gran yo soy. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis 1, 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Entonces, como hombre, no alcanzaba ni siquiera 50 años, como lo leímos en Juan 8, 57. Pero como Dios es el eterno, el gran yo soy, que es desde siempre y hasta siempre, el principio y el fin. Amén. Seguimos. Como hombre en la carne, era del linaje de David. Por eso le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, según la carne. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Apocalipsis 22, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén.
y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta referencia, amén, nos habla acerca de que era la raíz de David. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Luego dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vamos a corroborar con otro versículo para hablar acerca de en la carne del linaje de David. Amén. Pero para ello tendríamos que ir tendríamos que ver un poco lo que es la parte de dónde viene José. Son bastante, las genealogías son bastantes nombres. Tendríamos que leerlo, pero son bastantes nombres, hermano. Yo sé que usted en su momento lo puede hacer. La genealogía de Jesús está en Mateo y está en Lucas. Amén. Allí usted puede leer tal cual, nombre por nombre, y usted se va a dar cuenta que según la carne, Jesús era hijo de David, era linaje pues de David. Amén. Pero como Dios es la raíz de ese linaje de David, porque como Dios creó a Adán, y de Adán según la carne vienen todas las personas. Amén. Solo que para verlo tal cual tendríamos que leer bastantes nombres en la genealogía. Así que dejémoslo así, de esa manera. Amén. Como hombre, quizás Jesús tenía limitaciones. Bueno, no tenemos una referencia específica en la Biblia de las limitaciones que tenía Jesús, pero en una oportunidad dijo que ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. Amén. Eso habla un poco acerca de sus limitaciones físicas como tal. Pero como Dios es el Todopoderoso. Amén. Lo leímos en Apocalipsis 1:8, pero también está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahora, si vamos a Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, verso 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, físicamente, la naturaleza humana, o como hombre, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Era un niño, un adolescente, fue creciendo según la carne, crecía en sabiduría. Pero como Dios, por ejemplo, podemos leer en Juan capítulo 21, el verso 17, dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Entonces, en la carne, Jesús crecía en sabiduría, pero como Dios sabe todas las cosas. Amén. Como Dios sabe todas las cosas. Por eso Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Como humano, en la carne, Jesús habitó en la tierra. Podemos verlo aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 1, un capítulo bastante hermoso, pero el verso 14 específicamente dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En la carne, Jesús habitó en la tierra, habitó entre nosotros. Amén. Pero como Dios creó
la tierra. Amén. Como hombre habitó en la tierra, pero como Dios, Él fue el que creó la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí mismo en Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Exacto. Jesús lo sabe todo. El verso 14 dice que el verbo fue hecho carne. Entonces, en la naturaleza humana estuvo en la tierra, pero en la naturaleza divina, o sea, como Dios creó la tierra. Colosenses capítulo 1, vamos a leerlo rápidamente, ya el tiempo nos está alcanzando. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Está hablando de Jesús. Entonces, como hombre habitó en la tierra, pero como Dios creó la tierra. Creo que Filipenses, vamos a ver, Filipenses capítulo 2, versículo 7, nos dice, si no, vamos a leerlo desde el versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice: el cual siendo no, vamos a leerlo desde el versículo 5 para que se entienda. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, en la carne, Jesús fue un siervo también. Lo vemos, por ejemplo, lavándole los pies a sus discípulos. Amén. Cuando Jesús lavó a los pies de sus discípulos. Entonces allí vemos que Jesús estaba actuando como siervo. Amén. Pero como Dios, podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis, vamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 19, doy la bienvenida a mi hermano Eliud, que se ha conectado en esta hora. Bienvenido, hermano, Jesús te bendiga. Estamos hablando acerca de la doble naturaleza de nuestro Dios. Ya le vamos a ceder la palabra a mi hermano Johan. Vamos a continuar a terminar esta idea. Como hombre era siervo, Filipenses 2:7, pero como Dios, Apocalipsis 19, verso 16, nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En la carne, como hombre, fue siervo, pero como Dios es el Rey de los Reyes, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Estamos hablando acerca de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesús. Hermano Johan Colmenares. Amén, sí lo conozco.
Ujú. No, un tratado. De muerte. Amén. Amén. Gracias, hermano Johan. Excelente. Excelente la participación. Entonces, obviamente, pues también entra aquí en lo que estamos conversando acerca de la doble naturaleza. El título de hijo lo tuvo la carne. Amén. Porque nació de una mujer. Por eso fue llamado hijo. También en la carne, como hombre, Jesús tuvo hambre. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, amén, el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Como hombre en la carne, tuvo hambre. Pero como Dios, creo que lo dijo mi hermano Jefferson, le dio de comer a las multitudes. Mateo capítulo 14. Amén. Mateo capítulo 14, el versículo 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Como hombre en la carne tuvo hambre, pero como Dios le dio de comer a multitudes. Amén. Como hombre en la carne era un infante, era un niño. Mateo 1:23. Ya voy a comenzar a cerrar el tema, ya alcanzamos la hora. Amén. Mateo capítulo 1, verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces en la carne fue un infante, amén, fue un niño, fue un bebé. Amén. Pero como Dios, vamos a verlo en Juan capítulo 3, como Dios es omnipresente. Amén. Juan capítulo 3, el versículo 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Recordamos este momento para contextualizarlo, Jesús hablando con Nicodemo. Le dice Jesús a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces la pregunta que inmediatamente uno se hace, ¿cómo está en el cielo si estaba hablando con Nicodemo? Amén. Entonces, como Dios es omnipresente, está en todas partes. Amén. Como hombre en la carne fue crucificado. Juan capítulo 19, versículo 30. Como hombre en la carne fue crucificado. La carne padeció los dolores. La carne fue crucificada. La carne fue la que expiró. Pero como Dios resucitó. Amén. Como Dios resucitó
y resucitó por sí solo. Yo mismo pongo la vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo, amén, la pongo para volverla a tomar. Entonces, como hombre fue crucificado, pero como Dios resucitó de entre los muertos y vive por siempre y para siempre. Amén y amén. No sé si alguien quiera decir algo más en relación a esto. De esta manera complementamos esa doble naturaleza. Colosenses capítulo 2 versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Excelente. Creo que estamos muy bien. Isaías, amén. Dígame. Amén. Excelente. Ujú. Amén. Amén. Gracias, pastor. Este pasaje en Hebreos es bastante bueno. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Sobre todo el capítulo 1 de Hebreos es bastante bueno, pero a la vez bastante profundo lo que podemos analizar acá. Amén. Entonces allí tenemos esa doble naturaleza. Amén. Ya en estos tiempos, en los postreros tiempos, pues el Señor nos habla a través de Jesucristo. Amén. A través de el Hijo. Ya entendemos entonces a qué se le llamó Hijo. Según su humanidad, podemos ver en Isaías, amén, capítulo 53. Según su humanidad, en Isaías capítulo 53, por ejemplo el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Como hombre, según su humanidad, fue despreciado y desechado entre los hombres. Pero por su divinidad, amén, volvemos a citar ese versículo allí mismo en Isaías capítulo 9, el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces allí está la humanidad y la divinidad. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la naturaleza de Dios. Estuvo dentro de ese cuerpo. Amén. Por lo tanto, entendemos que existe solo un Dios. Amén.
el cual es el Padre, el cual es el Hijo y el cual es el Espíritu Santo. Mi hermano Freeman habló acerca de un término, que es el término solo Jesús. Y una de las cosas que más dicen erróneamente es que los solo Jesús niegan al Padre. Amén. Yo pudiera decir que yo soy un solo Jesús porque yo entendí, el Señor tuvo la misericordia de permitir que yo entendiera su palabra, ese misterio de la piedad que se conoce o que se lee en 1 Corintios 3:16, ese misterio de la piedad. Amén. Solo Jesús, sí, solo Jesús sana, solo Jesús salva, solo Jesús perdona nuestros pecados, solo Jesús, amén, nos da la salvación. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. No negamos al Padre, amén, ni tampoco negamos al Espíritu Santo, porque sabemos que es el mismo. Jesucristo es el mismo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que eso nos crea o nos genera una última pregunta. Y con esta pregunta finalizamos este tema y finalizamos el día de hoy. Quizá más adelante profundicemos algunas cosas que mencionamos por acá a grosso modo, como por ejemplo la participación de nuestro pastor cuando habló del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1. Son cosas que nos van a tomar 1 hora y media más de estudio para profundizarlo como es debido. Dios sea con nosotros y nos ayude a continuar realizando los estudios. Pero por hoy, para finalizar, dejo esta pregunta. Antes de yo decir cualquier cosa, quisiera escuchar. Amén. Me gusta escuchar cuando ustedes participan porque así nutrimos todo lo que estamos diciendo. Cada uno dice versículos que son muy importantes y eso hace que este alimento que estamos consumiendo en esta hora sea más completo. Amén. Un plato bien completo para nuestro espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Última pregunta. ¿Es importante el nombre de Jesús? Ya que el término solo Jesús surgió por allí en una oportunidad. De hecho, en la Biblia lo vemos. En la Biblia dice textualmente solo Jesús. Amén. Así que mientras usted va pensando cómo responder, si es importante el nombre de Jesús, yo voy a citar este versículo que dice solo Jesús. Amén. En una oportunidad, en Marcos capítulo 4 versículo 10, mientras usted va pensando la respuesta de si es importante o no el nombre de Jesús, en Marcos capítulo 4 vemos un acontecimiento. Amén. El verso 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca con él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Amén. No, perdón, es Juan capítulo 8. Ahí sí. Juan capítulo 8. Amén. Amén. Dice: Jesús se fue al monte de los olivos, el verso 1. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pues fíjense que el versículo dice: esto se lo decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Pero como insistieron tanto en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces allí está el término solo Jesús. Ya saben, hermanos, Marcos capítulo 8, verso 9 dice, y quedó solo Jesús. Así que soy un solo Jesús a mucha honra. Amén. Mi hermano Jefferson quiere decir algo. Amén. Amén. Esa era la respuesta correcta. De hecho, el versículo que tenía aquí era Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Es importante el nombre de Jesús? Por supuesto que sí, porque no hay otro nombre, amén, dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra nos enseña acerca del nombre de Jesús. Mateo capítulo 28, verso 19. Amén. Dígame, pastor. Amén. Correcto. Por su nombre. Excelente. Entonces, ¿es importante el nombre de Jesús? Por supuesto que es importante. Verso 43, capítulo 10, dice mi pastor, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces estamos hablando de la importancia del nombre de Jesús. Lo dijo mi hermano Jefferson, Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo lo dijo en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, amén, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora surge la pregunta, ¿cuál es el nombre? Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Retrocedemos un poco desde que comenzamos el día de hoy. ¿Quién es el Padre? Amén. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? De esa manera, Mateo 28, 19, se entiende que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual es Jesús. Ese es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, ¿es importante el nombre de Jesús? Sí, por supuesto que sí es importante, porque a través del nombre de Jesús es que nosotros alcanzamos salvación. Y la Biblia también nos habla acerca de los llamados de su nombre. Los llamados de su nombre. También nos habla la palabra de Dios
acerca de la importancia de invocar su nombre. Amén. En Isaías 43, versículo 7, vamos a tener la referencia completa. Ya estamos finalizando, amén, este tema. Isaías, vamos a tener la referencia completa. 43, versículo 7, nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. Amén. Entonces, los llamados de su nombre. Pero ¿cuál es el nombre? Creo que lo acabamos de explicar a través de diferentes versículos acerca de cuál es su nombre. Amén. Creo que de esta manera llegamos al final en esta hermosa tarde, ya noche. Amén. Gracias a cada uno de los presentes. Gracias primeramente a nuestro Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar acá. Gracias, hermanos y hermanas, por haber estado presentes en este día. Gracias, hermano Jefferson, por habernos acompañado una vez más. Hermano Patricio. Dime, Jefferson. Hermano Freeman, se me escapó. Hermano Freeman, ¿ibas a decir algo? Amén. Perdón, hermano, no me fijé en realidad. Dígame. Fíjense lo importante en este caso. Todo lo que se haga, amén, todo lo que se haga, sea de hecho o de palabra, amén, todo, hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, hay importancia, es importante el nombre de Jesús. Pues sí, hemos dado muchísimas razones por las cuales es importante el nombre de Jesús. Bueno, y pudiéramos hacer varias citas del Antiguo Testamento. Hay un versículo del Antiguo Testamento que es muy conocido y es muy leído, muy mencionado, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Amén. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces es importante el nombre de Jesús. Fíjese este versículo, hermano. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces cualquiera me puede decir: esto es el Antiguo Testamento, ese es Jehová, ese es Dios el que habla. Amén. Pero ya entendimos bíblicamente cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Entonces, ¿es importante el nombre de Jesús? Sí, hermanos y hermanas, es muy importante el nombre de Jesús. Así que reitero los agradecimientos a cada uno de los presentes, hermano Jefferson, hermano Patricio, muchísimas gracias por haberse conectado, hermano Freeman, un gusto tenerle nuevamente, a mi hermana María, que está conectada también desde que comenzó la reunión, mi pastor, que también está conectado, mi hermano Johan, que está allí también, ha estado fiel las últimas reuniones, hermano Johan, Jesús te bendiga. Y aquí está una persona también importante, mi hermana Dayana Salazar, que también ha sido constante en las reuniones. Así que ya vamos a quedar despedidos, pero mi hermano Johan quiere decir algo más. Hermano Johan, para quedar despedidos.
Amén. Gracias, hermano Johan. Bueno, mi hermano, ahora sí, para quedar despedidos, quisiera hacer una oración, pero voy a aprovechar que mi pastor está por acá con nosotros para pedirle que sea él haciendo la última oración para quedar despedidos en este hermoso día, esperando la próxima semana, igual día miércoles, a la misma hora de hoy, a las 8 de la tarde o a las 8 de la noche, hora de Chile, Brasil, y en Venezuela sería a las 7 de la noche. El próximo miércoles, con la ayuda de Dios, estaremos a la misma hora, y desde ya le adelanto que vamos a estar hablando acerca de la unidad. La semana pasada y hoy hablamos de la unicidad de Dios. Ahora la próxima semana vamos a hablar acerca de la unidad. Amén. Quizás nosotros como hijos de Dios, quizás en términos generales, vamos a estar hablando acerca de la unidad, la importancia, qué es eso de la unidad y todo lo relacionado a ese tema. Lo vamos a estar conversando con la ayuda de Dios la próxima semana. Así que quisiera dejar a mi pastor para que haga la última oración y quedemos despedidos en esta hora. No sé si está por allí. Amén. Sí, Señor Jesús. Gracias. Amén. Bien, de esta manera quedamos despedidos. Y desea abrir su micrófono, como lo hemos hecho las últimas veces, abra su micrófono, salude, unas palabras de despedida, un gusto. Pueden saludar, pueden despedirse en esta hora. Amén. Amén. Bueno, saludos a todos, que tengan buenas noches. Ya corro. Qué bueno, hermano Brian, bendiciones. Ya corroboré que mi hermana María Fica es mi hermana Maggi. Ahora sí, bendiciones, hermana Maggi, un gusto tenerlo otra vez por acá. Bueno, saludos a todos mis hermanos, que tengan buenas noches. Jesús les bendiga de una forma especial a cada uno. Y fue bueno y fue grato tenerles nuevamente por acá, hermano Johan. Amén, amén. Nos vemos entonces la próxima semana si Dios quiere. Esperemos que así sea. Chao, chao.